Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este diálogo con el primer invitado, Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Estamos hablando sobre la enmienda a la Constitución en lo que tiene que ver con la materia laboral. Decíamos antes de compartirles los mensajes que hemos transmitido, si esa advertencia que se ha hecho por parte del Parlamento Laboral Ecuatoriano de si no se acogen sus propuestas, podrían salirse de las negociaciones, de las conversaciones con la Asamblea Nacional, ¿se lo debe tomar como una advertencia, como un chantaje, como qué se lo podría tomar, Jaime? No, para nada, ni siquiera un capricho, por así decir. No. Nosotros estamos refiriendo particularmente a una lectura amplia que tenemos de información, no nuestra. Por eso les decíamos en un momento a la Asamblea, a la subcomisión, no nos hagan caso a nosotros, no nos escuchen a nosotros, porque de repente pueden estar pensando que por el interés, que además es lógico, de defender a un sector desprotegido de estos derechos, digo, no nos hagan caso. Tomen los informes de los organismos internacionales, analícenlo, valórenlo, y bueno, y luego de eso entonces trabajemos en buscar acuerdos. De no cumplirse esos convenios, ¿pueden haber demandas internacionales por parte de los trabajadores que se sientan afectados en sus derechos laborales? Claro que sí, pero más allá de eso es la credibilidad de la palabra del gobierno respecto de convocar a los diálogos. Ya. Si luego de haber acordado en la subcomisión la ratificación del convenio 151 y 154, firmada por la señora presidenta de la Asamblea, de repente el Ejecutivo dice: no lo firmo porque esto implica cumplir con el derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público. ¿En dónde queda entonces la palabra de las autoridades por un lado y por otros de la comisión o de la subcomisión que estamos conversando? Si ese fue un acuerdo para solicitar la ratificación y si el gobierno no lo hace, pues la palabra quedaría devaluada. Quiero entender que esto no va a suceder. De todas maneras, esto no se trata de amenazar, ni mucho menos. No, el derecho al trabajo, los derechos consagrados en los convenios internacionales, son derechos universales que se aplican en el mundo. ¿Por qué no ha de aplicarse aquí en el Ecuador? Jaime, viene en poquísimas semanas el segundo debate de este proyecto de enmiendas a la Constitución. Mi pregunta es, si en ese trabajo se debería incluir como un compromiso de la Asamblea Nacional que se ratifique los convenios internacionales que tienen que ver con los derechos de organización de los trabajadores en el Ecuador. ¿Ustedes estarían de acuerdo entonces con esta enmienda? ¿Hasta dónde ha avanzado? A ver, hasta la eliminación del 229, el tercer inciso del 229. Lo otro, del artículo 326, el numeral 16, implica necesariamente que debe el Estado reconocer el derecho de negociación colectiva. Porque recuérdese además, hace poco se reformó el Código de Trabajo a través de la Ley de Justicia Laboral. Ajá. ¿Qué implica eso? Que la estabilidad de los trabajadores tiene que estar garantizada, so pena de violación a esos derechos pueden ser demandados los empresarios en este caso si despidieran a un trabajador y no lo quisieran reintegrar. Por lo tanto, ¿por qué a unos se les puede obligar y a otros no, teniendo la primera responsabilidad de cumplir como autoridades del gobierno? Aquí hay otros temas, Nancy, que nos preocupa. Es que hay una visión desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que es quien defendió la tesis de la enmienda laboral. Me estoy refiriendo al doctor Alexis Mera. De los 15 minutos que nos dio la Asamblea, la Corte Constitucional para explicar del por qué las enmiendas, 14 minutos o más señaló el secretario jurídico de la Presidencia que por qué plantean esta enmienda. ¿Y cuál era el caballo de batalla, si se puede decir así? Es que los trabajadores o los servidores en el sector público tienen 30 días de vacaciones, mientras que en el Código del Trabajo tiene 15. Ajá. Nosotros le hemos dicho que no queremos los 30 días, déjenos como están, con los 15 días, pero déjenos con derechos y no nos quiten ese derecho. Otro tema es, si se trasladasen a la ley de servicio público, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las indemnizaciones o bonificaciones para jubilación? Si le despiden a un trabajador en el sector público,
el trabajador tiene derecho a 7 salarios básicos por cada año de servicio con un tope de 300. En la ley de servicio público no existe. Pueden hacer una calificación del obrero y le van a mandar sin un solo centavo al servidor, quiero decir. Por otro lado, cuando el trabajador que está amparado por el Código del Trabajo, me refiero del sector público, se va a acogerse a la jubilación, el mandato constituyente y los decretos ejecutivos dice que podrán recibir, de acuerdo con la negociación colectiva, hasta 7 salarios básicos unificados y hasta un tope máximo de 210. Miremos qué dice en la ley de servicio público. Dice ahí que tendrán un tope máximo de 150, a diferencia de 210, y el cálculo se le hace a partir del quinto, es decir, desde el 6º año. Claro, entonces uno puede comprender que el espíritu de ellos es bajar los costos para despedir trabajadores, y eso no puede ser. Hay que jugar limpio y hay que decir las cosas con frontalidad, y por supuesto también nosotros tenemos el derecho de defender y decir a nuestros compañeros cuáles son los riesgos que se tendría al trasladarlo simplemente del código a la ley de servicio. Por eso es que decimos, o pasan todos los trabajadores, no importa, van a la ley de servicio público, pero tiene que haber en esto una declaración escrita y pública del compromiso de trasladar todos los capítulos que hacen referencia al derecho colectivo y al derecho individual y con ello la negociación colectiva a la ley de servicio público. Si no, no hemos hablado nada. Esto significaría que el día viernes que ustedes se reúnen, ¿podría ya tomarse una decisión en uno u otro sentido? ¿O de pronto esperan unas semanas más hasta ver cómo podría allanarse el camino para aceptar de parte de la Asamblea los planteamientos que ustedes con argumentos los están esbozando? Mire, los argumentos lo hemos expuesto ya. Yo creo que ya terminan sobrando más argumentación de la que ya nosotros hemos suministrado en la comisión. Yo debo ser también en honor a la verdad. El trabajo que ha desempeñado el asambleísta Fausto Cayembe ha sido un trabajo muy importante. Lo vemos a él como una de las personas que está muy claro sobre el particular y además es muy proactivo también en esto. Debo decirlo. Algunos otros asambleístas no tienen mucha idea del particular. No vamos a acusar tampoco que estén en contra, pero aquellos que están haciendo opiniones en los medios de comunicación distintos, inclusive a lo que estamos hablando en la subcomisión, nos genera entonces preocupaciones desde la base. ¿Ya? Y la base, por supuesto, ¿a quién tienen que averiguar y a quién tienen que reclamar por último? Es a su dirigente. Y nosotros tenemos la obligación de transmitirles entonces a nuestra base los diálogos que hemos tenido, los resultados que hemos tenido, los riesgos que implican esto también. Y el viernes con seguridad se va a resolver, se va a resolver. El día de hoy estamos enviando una comunicación al señor presidente de la República con todo el respeto que se merece, porque ya hemos enviado varias solicitudes de entrevistarnos, de tener una cita con el presidente para poder conversar también sobre este tema. Que dicho sea de paso, en Guayaquil, cuando tuvieron ellos la gentileza de invitarnos a un almuerzo, se topó estos dos temas. Y cuando se decía que no vamos a tener derecho ni de organización, de negociación y huelga, el presidente dijo no. El derecho de organización lo van a tener, el derecho de huelga lo van a tener, pero están los convenios 87 y 98 y la solicitud de ratificación del 151 y 154. Presidente, este tema es un convenio internacional de aplicación mundial y por lo tanto no podemos estar fuera de este ámbito. Entonces, las decisiones vendrán este día viernes. En todo este proceso de diálogo, de acercamientos que ustedes han tenido con respecto a esta enmienda a la Constitución en materia laboral, ¿ustedes se han sentido un poco desamparados o no sé de qué manera pudieran haberse sentido sin el FUT? Por ejemplo, sin ese apoyo del Frente Unitario de Trabajadores. Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos dinámicas distintas. Siempre hemos dicho, respetamos las decisiones que adopta el FUT. Ellos tienen que respetar la nuestra. No podemos mirarnos desde la vereda de enfrente agrediéndonos y lanzando piedras. Lo digo figurativamente. Yo creo que la pelea nosotros le hemos dado lanzando ideas, lanzando propuestas. Y de esto la subcomisión, la propia señora presidenta de la Asamblea, tienen toda la información que nosotros les hemos suministrado. No ha faltado respuesta y propuesta debidamente justificada desde el ámbito jurídico, desde el ámbito económico y social inclusive. O sea, por el Parlamento Laboral, a lo que yo me represento, no ha faltado absolutamente nada. Es más, ya en las reuniones
a veces hasta ya somos repetitivos porque ya hemos hablado sobre el particular y volver a llover sobre mojado, como se dice, no cabe. Ahora, hay una transitoria que también subraya que en aquellos derechos adquiridos por parte de los trabajadores del sector público y que pasan a ser administrados por la ley orgánica del servicio público, se mantendrán. ¿Eso no tranquiliza tampoco? Mire, si se mantienen esos derechos, se puede conceptualizar entonces los derechos que ya tienen en la negociación colectiva. Nada nos garantiza que mañana digan, no, pasaron con todos los derechos, pasaron con el sueldo, pasaron con la antigüedad, pasaron con el subsidio familiar, pasaron con algún bono. Pero sí, pueden desconocer los otros. Sí, o sea, son de los riesgos que uno puede tener. Y uno nunca sabe. Mire lo que sucedió con la ley de justicia laboral. Un buen tramo de esas reformas lo generamos con diálogo con el señor ministro de Trabajo y por supuesto fueron positivas, pero nadie se imaginó que iban a poner otras en el último momento a las 10 de la noche casi en la asamblea, que nunca lo tratamos, como por ejemplo la eliminación del 40% de aportes del Estado para las pensiones jubilares en la seguridad social. Entonces, uno también dice, bueno, nosotros hablamos y partimos de la buena fe, pero ¿hasta dónde la buena fe de la contraparte va a estar también sujeta al cumplimiento de los diálogos y de los acuerdos a que se llegan? Entonces, es un nerviosismo que existe en los trabajadores y frente a eso, por supuesto, piden respuesta de sus dirigentes. Y por eso es que hemos convocado a la Asamblea del Parlamento Laboral este día viernes y ahí se va a resolver. Lo diremos con toda transparencia de los temas que se han dialogado y que se han acordado. Los documentos que se han enviado al señor Presidente de la República, a la Presidenta de la Asamblea, en fin. Entonces, de parte de los trabajadores no ha faltado, por lo menos, esa es mi apreciación, no ha faltado nada, y menos todavía predisposición, siempre ha habido. Muy bien, queremos agradecer a nuestro primer invitado en la jornada del día de hoy, Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Ustedes, así como nosotros acá, segura estoy, le pusieron gran atención a lo que se ha dicho, a lo que se ha manifestado y a lo que se ha subrayado de manera enfática para sacar sus propias conclusiones. El tiempo nos dirá cómo va este tema avanzando, cómo se lo va resolviendo y cómo va a quedar una vez que el Pleno Legislativo se pronuncie sobre esta reforma a la Constitución o enmienda a la Constitución en materia laboral. Mientras tanto, gracias, Jaime, y entiendo que esta no será la última vez sobre esta materia, así como otros puntos que siempre motiva la invitación a este dirigente sindical muy reconocido en todo el país. Gracias, Jaime, y hasta una próxima oportunidad. Les dejamos en compañía de importantes mensajes y luego volveremos con nuestra siguiente invitada, Liliana Durán, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores CUT. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.